¿Es Dios un invento para manipular a las masas? Respuesta 1. Para mí Dios es real, pero en su afán de conseguir dinero fácil el hombre aprovechándose de esa creencia inventó las religiones y formó grandes comunidades para lucrarse de la falta de conciencia y criterio del ser humano. Respuesta 2. Cuando era chico, yo pensaba que era un invento para que la gente sea civilizada. O sea, si haces algo malo, te vas al infierno. Habiendo estudiado un poquito de filosofía, me doy cuenta de que no es tan así. El concepto de Dios tiene mucha antigüedad y surgió cuando buscaban un sentido para las cosas. Pero si se le ha usado, y mucho, para manipular a las masas. Respuesta 3. Dios no, las religiones sí. Pero me refiero a las religiones en su práctica más moderna, no en el sentido metafísico de las primeras civilizaciones que era en realidad una forma para explicar y entender los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Respuesta 4. No, el humano necesita entender. Comprender el mundo. No comprender el mundo causa sufrimiento y fijación. Dios o cualquier deidad traían respuestas. Respuestas que permitían concentrarse. En la supervivencia. Dios es una correlación de la inteligencia. Cuanto más listo eres, más sabes que no sabes. El ser listo es nuestro camino evolutivo. Pero necesitábamos una forma de invertir la inteligencia en la supervivencia. De hecho, cuando Dios murió fue cuando la filosofía empezó a dar saltos de gigante. Nos podemos permitir pensar, nos causa riesgo de muerte. Respuesta 5. Siempre he pensado eso y también como sustento para personas que se sienten demasiado vacías y necesitan de la creencia de la existencia de un Dios para no sentirse tan solos, seguir adelante y no recaer en vicios. Respuesta 6. Soy brujo y bueno en mi práctica y en varias otras y varias culturas comparten ese mismo concepto de un ser superior independiente de la materia y otro concepto, un origen y un fin y de que claro de ella derivan otras fuerzas, etc. Hablando del concepto de Dios del judeo-cristiano, sí hay mucha manipulación y malas interpretaciones y malas intenciones para manipular más fuerza al prójimo tanto para bien como para mal, pero de base uno le debe tomar la palabras a quien supo más de Dios en la historia, o sea Jesús, que básicamente promovía la libertad y en el perdón y de que podemos ser mejor personas, etc. Así que si en tu iglesias les gustan señalar y apedrear a mujeres que son prostis porque el padre les dijo que es pecado cuando Jesús decía lo contrario y se molestan cuando le dices que están en madre secta. Respuesta 7. El concepto de Dios es tan antiguo como el origen de las civilizaciones y sirvió y sirve aún como un medio de control de masa en base al miedo y esperanza, porque si no hay un control en el grupo todo se vuelve caos, salvajismo y todos nos vamos a la chingada como civilización. Actúa muy relacionado a otros tipos de control de masa. Porque al fin y al cabo, somos seres sociales, uno no puede existir aislado de sus semejantes por mucho tiempo. Respuesta 8. El propósito inicial dudo que fuera por objetivos macabros como manipular a las masas. Las deidades siempre existieron en la historia humana, servían para dar respuestas a fenómenos naturales. Un ejemplo sería Zeus, una explicación a los rayos. El Dios cristiano, para ser más específico, la religión da una respuesta rápida a la duda de qué pasa después de la muerte. Respuesta 9. Fue inventado para darle respuestas rápidas a preguntas complejas. Yo diría que lo de controlar a las masas es efecto secundario. Respuesta 10. Más o menos, sí, imagino que primero fue imaginado el Dios bíblico y luego crearon su libro y ridículas reglas para controlar a todos. Respuesta 11. No, los que manipulan a las masas usando el nombre de dioses son los humanos, iglesias evangélicas, cristianas, testigos de Jehová y los del Medio Oriente que se la pasan en guerra, no recuerdo cómo se les llama, y cualquier otra religión que solo esté queriendo sacar dinero y pidiéndote que te suicides. En sí, humanos corrompidos por el poder y la avaricia se aprovechan de la fe de los creyentes para lograr sus propósitos. Pero en sí el concepto de Dios surgió desde la antigüedad más antigua con el fin de tratar de darle respuesta a quien nos creó a nosotros, el mundo, qué propósito tenemos, vida después de la muerte, etc. Siento que es muy necesario tener una fe, nos mantiene un poco a raya de matarnos todos en un instante, pero se está corrompiendo mucho y se torna en un sacarle dinero a los fieles para enriquecer a unos pocos. Respuesta 12. Sí, es una ideología y no está mal, es parte de la humanidad creer en algo, darle sentido, sentir ese propósito es bonito y hay apreciarlo a pesar de los errores, así es el mundo, cambios constantes, malinterpretaciones, esperanza, en este pequeño punto azul que llamamos hogar. Respuesta 13. Muchas personas usan lo que ya existe para manipular a otras, con esto digo que Dios como creador del universo puede existir, y tan solo hayan creado sectas y religiones a su alrededor para manipular a la gente. Respuesta 14. Puede ser, pero hay que ser sinceros, si Dios y la religión no se hubieran creado o no existieran, el mundo sería un caos porque el nivel de maldad del ser humano es increíble, la religión puso orden, cierto orden en la moral. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte para no perder ningún video. Respuesta 15. El Dios que se predica ahora, y todos los demás, sí. Hay un Dios, pero a Él no le importamos, y si la gente fuera consciente de eso, no serían fácilmente manipulables por sanadores de fe, las iglesias, los pastores, los políticos. Respuesta 16. Según yo lo veo, hay miles de creencias y religiones alrededor del mundo.
La mayoría son nobles y genuinas, fortalecen espiritualmente a las personas que intentan llenarse de fe en momentos difíciles o dar gracias a algo por lo bueno que hay en sus vidas. Es una forma de aferrarse a algo, a no sentirse solos y sentirse poderosos y agradecidos. Eso para mí no tiene nada de malo, si es que los hace mejores personas o les da un motivo de existencia. Acerca de las masas, somos seres sociales, nos gusta pertenecer y sentirnos identificados con otros humanos, compartir pasiones y creencias, sea una banda de música, un equipo de fútbol, un país en una guerra. El problema yace cuando te quieren imponer algo que no sientes diciendo que es la verdad absoluta y se vuelve casi sectario, reduciendo libertades. Pongo de ejemplo el diezmo o que por cultura y religión una mujer musulmana tenga que ir tapada hasta los tobillos. Respuesta 17. No creo, eso es bastante reduccionista. Diferentes culturas del mundo inventan dioses alrededor del mundo durante siglos con el fin de dar a entender fenómenos que no se pueden explicar, dar sentido a su vida o tener una esperanza psicológica luego de morir. Lo de manipulación se me hace que surge después luego de que algunos líderes religiosos se dieron cuenta la facilidad y manipulación de la gente crédula e ingenua. Respuesta 18. El Dios quizás no, ese Dios viene evolucionando desde antes del judaísmo. Igual sigue siendo un invento nacido de la necesidad de aplacar la ansiedad del ser humano antiguo ante la incertidumbre y el desconocimiento de su existencia y lo inexplicable en ese entonces de los fenómenos naturales. Otros dioses quizás sí, han habido casos en la antigüedad en que conquistadores les inventan dioses a sus conquistados. Para aclarar, la palabra Dios así sin mayúscula se refiere a deidad o ser divino como los han habido por miles a lo largo de la historia. Y la palabra Dios así con mayúscula es el nombre del Dios o deidad de las religiones judías, cristianas e islámicas. También Dios puede ser Dios al principio de una frase, como por ejemplo Dios Zeus, que es Dios pero no el Dios, Dios del Olimpo, Dios de los griegos antiguos, conocido como Júpiter por los romanos. Respuesta 19. Claro que no, es más filosófico y espiritual, pero en nombre de él se han impuesto muchas cosas. Respuesta 20. Pienso que el concepto más globalizado de Dios esté siendo el catolicismo o cristianismo, sí lo es. Sin embargo, otros conceptos un poco más antiguos de Dios, en religiones más antiguas, no. Pienso que las interpretaciones más antiguas solo le daban un porqué al ser y existir con Dios. Respuesta 21. Para adoctrinar quizás sí, pero no sé si es el término correcto, masas, ya que, tarde o temprano se termina creyendo en algo que catalogamos superior o divino. ¿Es acaso la fe que llevo a que Dios sea conceptual al control de la conciencia de las personas? Respuesta 22. Sí, pero no lo único. Inicialmente se le atribuyó a Dios cualquier cosa anormal o inexplicable, pero manipulación de masas se dio desde que existen las formas de gobierno. Respuesta 23. Nació para dar explicaciones a cosas que en ese momento eran inexplicables, pero después los más inteligentes se dieron cuenta que podían usarlo para controlar a la gente. Respuesta 24. Dios existe, pero no es el Dios que pintan las religiones o las iglesias, es algo más complejo, que nadie entiende todavía. Respuesta 25. No, fue una excusa para darle explicación a algún fenómeno natural que no entiendas. Como por ejemplo, la lluvia.